Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de conversaciones sobre terapia sistémica. Como en otras ocasiones, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara para el resto del planeta. Y como en otras ocasiones nos encontramos ahora para conversar o para seguir conversando sobre la obra de Lynn Hoffman, Fundamentos de Terapia Familiar, con Mauricio Leija, al que lo saludo y le doy la bienvenida en este programa. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Muy bien. Contento porque vamos avanzando en este libro. Ya estamos en el capítulo número 5 y parece que hemos estado alcanzando lo que nos propusimos, ¿no? Que es hacer un repaso de este libro que ya hemos leído, que ya hemos revisado anteriormente, y echarnos un clavado junto con los que nos siguen en estas transmisiones. Exacto. Y bueno, también tenemos una innovación técnica. Tenemos otra cámara simultánea para poder hacer switch de planos. Aquí vamos a hacer un cambio. A ver si se ve. Ahí está. Estoy viendo el libro ahí. ¿Sí? No sé si los demás lo estén viendo, pero desde mi dispositivo estoy viendo yo el libro. Entonces tenemos aquí el libro también como un invitado más y estoy yo también. Entonces tenemos otra cámara apuntando al libro para mostrar las ilustraciones del libro, las figuras más bien. Y bueno, pues darle un poco más versatilidad a la transmisión, que siempre le he apostado yo a que las transmisiones sean lo más profesional posible. Ya luego de invertir muchas horas en edición de videos, preferimos apostarle a hacer una buena transmisión en vivo con la mejor calidad posible. ¿Cómo ves? Bueno, hay innovación técnica porque el capítulo así lo exige. Ya nos había advertido en el capítulo anterior, Lynn Hoffman ya nos había advertido de que se venía un capítulo complejo. Exacto, sí. Porque hasta ahora las investigaciones que se han presentado, o el repaso de las primeras investigaciones, pues son investigaciones sencillas, pioneras, eso sí, pero también primitivas y muy enfocadas en el contexto clínico. Y las que vamos a revisar en este capítulo ya son investigaciones que tienen un mayor grado de complejidad. Entonces, no es raro que estemos implementando aquí nuevas técnicas. Fíjate que cuando yo empecé la maestría en terapia familiar, o más bien cuando me empecé a interesar en la terapia familiar, yo pensaba que la terapia familiar era un poco parecido a la psiquiatría en el sentido de que había una clasificación muy detallada de los tipos de familia y que en base a ello tú podías inferir cosas o iniciar tratamientos. Y creo que una de las cosas que me empezaron a llamar más la atención cuando conoces a los profesores o ves a terapeutas hacer terapia de familia, pues que resulta que no, ya en la práctica como que ese tema no está tan bien aterrizado y pareciera ser que todas las investigaciones que se hicieron en algunas décadas encaminadas a conocer los tipos de familia y el tipo de patología que generaban, pues no dieron resultados tan trascendentes. O si lo hicieron fue algo anecdótico y después ya no se pudo repetir. Y creo que la mayoría de los terapeutas familiares no tienen en su mente, esta es una familia X, Y o Z. Creo que no es práctico en la terapia familiar. Creo que los que tratan de clasificar a las familias no hacen terapia familiar. ¿O tú qué piensas de eso? Sí, aquí nos lo dejan claro también en este capítulo de Lynn Hoffman. Nos habla de que estos autores pues, estaban muy enfocados en hacer una clasificación,
una tipología. Y bueno, nos ha hablado desde el capítulo 3 sobre investigaciones, pero hemos visto la evolución que han tenido estas investigaciones a lo largo de la historia de la terapia familiar. Nos encontramos en el punto en donde las investigaciones son más complejas, requieren de un mayor compromiso y un mayor presupuesto por parte de los equipos de investigación. Porque todavía en este capítulo, las investigaciones que comenta Lynn Hoffman, todavía alcanzamos a ver en sus autores el pensamiento lineal, porque de hecho desde el inicio del capítulo dice esto, pero decir que un estado particular, habla de patología, depende de cierto tipo de organización familiar, o pensar que hay una conexión directa, es caer en el error del pensamiento lineal, que eso es un grave error, pues en el caso de los terapeutas sistémicos. Si eres cognitivo-conductual o psicoanalista, pues está bien pensar linealmente, ¿no? Incluso podrías hacer hasta una maestría en pensamiento lineal y nadie te va a decir nada y resolverás algunos problemas. Pero Claro. los terapeutas sistémicos no nos sentimos tan cómodos de pensar linealmente. Sí, para platicar acerca de la evolución de estas investigaciones, hace la distinción Lynn Hoffman de las investigaciones que están enfocadas o que tienen un carácter etiológico y las investigaciones que tienen un carácter transaccional. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo son investigaciones de carácter o de enfoque transaccional. Es decir, que si antes se buscaba qué estructura familiar era la que generaba o la que producía psicopatología en un individuo determinado de la familia, lo que ahora se está buscando no es esa etiología de la esquizofrenia o de la delincuencia o del trastorno antisocial, sino que más bien lo que se está buscando es un paradigma familiar o una pauta general de la familia. Entonces, todas estas investigaciones que vamos a ver tienen como denominador común el que están hechas con este enfoque, con un enfoque transaccional. Si se abandona la idea de generar esta división entre el esquizofrénico, hablando como de el paciente paradigmático en este tipo de investigaciones, y la familia esquizofrenizante. En realidad, lo que proponen es que la esquizofrenia la tienen todos y todos participan en mayor o menor medida en una u otra modalidad para generar a una familia esquizofrénica. Sí, en ese sentido es muy interesante porque ahora el foco ya no va a ser el paciente psiquiátrico, sino que los sujetos de esta investigación van a ser las familias, familias de todo tipo, hasta familias sanas. Muchas investigaciones se hicieron con familias que podemos decir normales o sanas, o que están alejados de alguna patología, ¿no? Bueno, Arely Rodríguez nos dice, hola, espero no haber entrado tarde. Bueno, estamos empezando, estamos en la introducción. Por cierto, doctor, me gusta su cuadro del localizacionalismo estricto, que es este que está acá, que es un cuadro del siglo XVIII, de lo que ahora ya se considera una pseudociencia, que es la frenología, encabezada por Joseph Gall. Y realmente lo que dice este grabado ya no es vigente, ¿no? Algunos pacientes cuando vienen al consultorio piensan que yo me baso en ello o que esas localizaciones de las funciones cerebrales es vigente, pero no, eso es un cuadro demasiado antiguo, pero muy interesante, porque un neurofisiólogo llamado Rodolfo Ginás, él dice que ahora estamos regresando a eso, y de hecho él habla de un movimiento que él denomina la neofrenología. Es decir, si hubo un tiempo en el pasado en el cual
los investigadores creían que había una localización muy específica de las funciones mentales, ahora el movimiento pendular de la historia nos ha llevado a volver a creer eso con el advenimiento de las neuroimágenes. Entonces no es raro que veamos publicaciones científicas en donde se utilizan individuos con determinada patología mental, se hacen pruebas de diferentes tipos, por ejemplo, algunos se someten a una tomografía por emisión de positrones y entonces van viendo si las estructuras se activan, se desactivan, y entonces por eso Ginas habla de una neofrenología. Pero bueno, eso como un pequeño paréntesis por el comentario de Areli. Muy bien, saludos a Areli, que nos acompaña todos los miércoles en estas transmisiones. Sí, qué bueno, nos da gusto que nos estén siguiendo de manera regular, ¿no? De todos modos, si no pueden seguir la transmisión, pues se queda el video en la plataforma y pueden verlo diferido. Muy bien. Entonces, bueno, en el tema que estamos tratando el día de hoy, en este capítulo, Lynn Hoffman nos dice que en esta etapa en donde aparecen estas investigaciones se ha superado ya ese deseo o esa fantasía de poder encontrar la etiología o la estructura familiar que produce una determinada patología. Entonces los investigadores ya dejaron atrás esa fantasía y se han centrado entonces ahora en poder investigar cuáles son las pautas familiares. Entonces es una posición también, como bien lo mencionas, más sistémica o más acorde al paradigma sistémico de la terapia familiar. Sí, que yo creo que no hay investigaciones actuales donde tengan esa visión etiológica de las familias. Creo que si por ahí encontramos alguna investigación, debe ser de algún tesista, ¿no? Algún alumno de terapia familiar que está haciendo su tesis y que todavía conserva algo de pensamiento lineal. Sí, tienes razón. Ok, entonces vamos a ver en esta clasificación de investigaciones de tipo transaccional que se van a centrar en buscar la pauta familiar o el paradigma familiar, porque se llama el capítulo, el concepto de los paradigmas familiares. Vamos a encontrar por lo menos 3 investigaciones que fueron las más importantes. La primera es la de David Reis, la segunda es de Wertheim, y la tercera es creo que la más famosa y la que se popularizó más, las investigaciones de tipo interseccional de Weivers. Entonces, esas son las investigaciones que vamos a ver en este capítulo. Si les parece bien, podemos seguir revisándolas una por una. ¿Te parece? Vamos. Sí, me parece. Bueno, entonces vamos a la primera. La primera es la primera de las investigaciones. Es muy curioso porque Lynn Hoffman nos relata el experimento, ¿no? El diseño del experimento, que es reunir a las familias y reunir a las familias y las pusieron a resolver un problema que tenía que ver con naipes. Entonces la familia resolvió un problema y a partir de la forma en que resolvían ese problema o ese encargo del experimento, iban identificando pautas que después derivaron en clasificaciones. Entonces, en ese experimento, que se daba como en
el laboratorio era una sala de terapia, me imagino. Y me imagino que era una cámara de Gesell, que no lo especifica aquí, o un circuito cerrado en donde veían qué era lo que hacían los miembros de la familia para resolver este problema que les asignaban. Entonces, a partir de ahí teníamos varias... dejaste de aparecer tú, Mauricio. Sí, algo pasó, Emanuel, por andar moviendo las cámaras, que el dispositivo ya no la reconoció, bro. Aquí estoy. Bueno, pero ya lo resolviste. Sí. Por lo menos veían 3 dimensiones, la dimensión interna, la dimensión externa, es decir, cómo interactuaban los miembros de la familia entre sí para resolver el problema, cómo respondían al entorno, al ambiente externo, y cómo hacían el cierre, es decir, cómo lograban concretar la meta que se les estaba asignando, ¿no? Y entonces los resultados fueron muy interesantes, que ahí lo podemos ver, o sea, podemos ver la clasificación de manera gráfica utilizando la cámara que tenemos para enfocar la página 97, que es la tipología de este resultado de este experimento. A ver, vamos a ver si funciona la cámara, porque pues aparentemente sí servía, pero pues ley de Murphy, ¿no? Ya a la hora de hacer el switcheo. A ver, crucen los dedos. Pues creo que está fallando. A ver, otro intento. Creo que ya te... ¿Sí me oyen? Te escucho bien, pero te congelaste. Ya está, yo lo estoy viendo, no sé los demás. Sí, es que se tarda en... Es un poco tardado, pero... Ahí está. A ver si está funcionando, miren, ahí estamos. Estamos en la página 97 y vamos a tratar de explicar esa tablita que fue el resultado de esta investigación de David Rice. Entonces tenemos 2 variables, son las variables estructurales y las variables de proceso. Las variables estructurales tenemos 3 categorías. Son las familias sensibles al medio, las familias sensibles a la distancia interpersonal y las familias sensibles al consenso. Y en las variables de proceso nos encontramos con 3 categorías. La homeostasis forzosa, aquí lo mencionan así, la homeostasis consensual y la morfogénesis inducida. Vamos a tratar de explicar cada una de ellas. La homeostasis forzosa son cuando las reglas se dan de manera rígida. Y la homeostasis consensual, cuando las reglas se dan de forma democrática. Entonces, tenemos un paralelismo entre las familias de tipo autoritaria, o las familias autoritarias, y las familias que tienen un estilo más bien democrático. La morfogénesis inducida se trata de cómo se adaptan estas familias al cambio o a las exigencias de cambio que se presentan en el medio. Vamos a definir entonces a qué se refieren con
familias sensibles al consenso. Las familias sensibles al consenso van a ser estas familias que están externamente mal conectadas, internamente bien conectadas. Es decir, si pudiéramos usar las categorías que vimos en el anterior capítulo, podríamos decir que se trata de una familia entrelazada o enmarañada o aglutinada, como bien lo refiere Salvador Minucci. Y vamos entonces a las familias que son sensibles a la distancia personal. Estas familias son externamente bien conectadas, pero internamente mal conectadas. Entonces, si pudiéramos hacer o tener un equivalente de las clasificaciones anteriores de las tipologías estructurales que revisamos en el capítulo número 4, pues estaríamos hablando de la familia desconectada, o también la familia recibe otro nombre, de familias desconectadas y familias ¿Desvinculadas? Desvinculadas, exacto. Familias desvinculadas. Y entonces ahí vemos también una tercera categoría, que es una categoría que no vemos en las investigaciones de tipo estructural o en las clasificaciones de tipo estructural que veíamos en el capítulo anterior, y que se trata de una familia sensible al medio, que es una familia que externa e internamente está bien conectada, es decir, que responde muy bien a las exigencias del exterior, se adapta a ellas y también logra tener una conexión adecuada, una vinculación adecuada entre los miembros de la familia. Entonces, a partir de ahí, vemos cómo clasifican entonces en cada uno de esos procesos estas variables estructurales de la familia. Pues bueno, si se fijan, pues estamos hablando de categorías que son más complejas, de cuadrículas más complejas y que nos exigen un mayor detenimiento, pero también que nos dan la oportunidad de revisar muchas pautas en la familia y no solamente quedarnos con las variables estructurales, ¿no? Porque fíjate que cuando se hace investigación, un error que se comete muy a menudo y que a veces no se suele evitar es que cuando se utilizan instrumentos para poder analizar estas variables, el instrumento solamente se aplica a un miembro de la familia. Entonces creo que esto también es una falla importante en la investigación. Por ejemplo, hay un instrumento que se utiliza mucho que es el FACES, que habla sobre cohesión y adaptabilidad en la familia. Sí. Y que nos permite también clasificar las familias de acuerdo a la manera en cómo se van expresando estas variables en cada familia estudiada. Me ha tocado revisar investigaciones como profesor de tesis donde se ha utilizado este instrumento, y creo que una crítica que se puede hacer es que solamente se aplica a un miembro de la familia. De hecho, yo hice una investigación donde yo utilicé una escala, que es la escala de ajuste diádico. Cuando esa escala se validó, en realidad lo que se aprobó es que se aplicara solamente a un miembro de la pareja para evaluar la calidad de la relación. Y algo que se me hizo muy interesante es que yo rompí ese paradigma, yo apliqué la escala a ambos miembros de la pareja, y es grande mi sorpresa al ver que no correlacionaba la calificación
que un cónyuge le daba su relación con respecto a la calificación del otro, cuando ambos estaban calificando la misma relación. Entonces, mientras, por ejemplo, la mujer calificaba su relación de pareja como pésima, pues resulta que el hombre, el cónyuge de ella, al llenar el instrumento, pues lo que ponía es que estaban muy bien y yo ya no sabía con cuál quedarme, ¿no? Entonces me di cuenta que también no basta con definir estas variables o generar instrumentos, sino que también la manera de aplicar esto en la investigación es un gran reto. Sí, sí, sí. Al final lo que yo deduje es que el grado de desacuerdo o de diferencia que había en las puntuaciones de las escalas en diferentes miembros de la familia, eso podría estar hablando de una disfunción o de una dificultad que también podría ser objeto de interés, ¿no? O de investigación más profunda. Sí, sí, es muy interesante. Pero también llama la atención aquí la manera de evaluar, ¿no? Por medio de poner a la familia en acción, ¿no? Ajá. Es decir, verla en acción, verla haciendo o tratando de resolver un problema y a partir de ahí ir identificando pautas, ¿no? Me Ah, parece una buena manera y que algunos terapeutas han llevado este ejercicio a los contextos clínicos, ¿no? Entonces, una manera de evaluar a la familia es dejarlos ahí, resolviendo un problema, irte a la habitación donde está el circuito cerrado o detrás del espejo unidireccional y verlos en acción y ir identificando las pautas o los paradigmas familiares, ¿no? fíjate que cuando yo estudiaba psiquiatría, cuando era residente, me empezó a interesar mucho una prueba que es la Wisconsin Card Sorting Test, que son como barajas que se utilizan para evaluar funciones ejecutivas. Entonces se me hacía muy interesante que era como un juego de baraja. Y yo me empecé a interesar en aplicar esa prueba a pacientes con anorexia. Y revisando este capítulo, se me hace muy interesante que se utilicen este tipo como de juegos que parecen como juegos de mesa para resolver problemas en donde se involucra toda la familia y que efectivamente el investigador pueda ver a una familia en acción, no nada más que te llenen un instrumento donde ellos hagan una evaluación de acuerdo a su propia óptica. Porque fíjate que es muy interesante, cuando yo empecé a aplicar la escala de ajuste diádico a parejas en una investigación que hice en Salme, sí llegó a pasar que no nada más me llamó la atención que muchas veces la mujer ponía que estaban pésimo y que estaba terrible la relación. Al calificar el instrumento salía que tenían bajo ajuste conyugal y el hombre ponía que tenían un alto ajuste. Pero una vez pasó que en un seguimiento a estas parejas llega la mujer y me dice que el hombre se fue de la casa porque no aguantó más. Yo le dije, bueno, pero la semana pasada aquí está el instrumento y aquí dice que estaban de maravilla, ya no entendí nada, ¿no? Entonces creo que también es un gran reto el poder hacer investigaciones de calidad cuando se trabaja con familias. Hay muchas cosas que se nos escapan. Sí, sí, sí. Pero creo que este ejercicio se monta en el ánimo también de las intervenciones o de los experimentos que hacía el equipo del MRI. Me decía, bueno, no nos importa el contenido, no nos importa lo que opinen acerca de su relación, ¿no? Lo que nos importa es ver las pautas de relación. Ajá. Entonces, eliminamos de la evaluación las preguntas y nos enfocamos en verlos danzar, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues bueno, a mí me gustaría que pudiéramos ver entonces la
la página 100, y ahí vamos a encontrar el modelo de proceso interseccional que tal vez los estudiantes y los terapeutas familiares estén más familiarizados con este modelo, ¿no? Porque ahí nos aparecen dos categorías que se hicieron muy populares, que son la familia centrípeta y la familia centrífuga. Miren, ahí lo tenemos, la página 100. Bueno, ¿qué entendemos por familias centrífugas? Son esas que producen comportamiento sociópata. Aquí nos menciona. Mientras que el centrípeto produce perturbaciones psicóticas, un poco basándonos en las clasificaciones de tipo estructural que hablábamos en los episodios pasados. Entonces la familia centrífuga sería el equivalente, es más bien centrípeta sería el equivalente a esta familia muy o demasiado cuestionada o demasiado vinculada, enredada, y la centrífuga sería la familia desligada, ¿no? La familia desvinculada. Aquí se agrega una categoría entre estas dos, que es una categoría mixta, y en una de las variables, en las variables de gravedad, tenemos las familias que son gravemente disfuncionales, las de gama media y las saludables. Entonces nos encontramos con esta gráfica. Como lo ven, pues es una cuadrícula más compleja que también requiere de un mayor tiempo para su comprensión, pero que nos ofrece, aquí nos ofrece la oportunidad de ver cómo es que una familia puede saltar de una clasificación a otra. Es decir, empezando desde un estado óptimo, un estado adecuado, después neurótico, con desorden de comportamiento, ya están las gravemente disfuncionales. Entonces, vemos que es una especie de embudo, forma una especie de embudo, ¿no? La clasificación. Y bueno, sobra decir que esta clasificación se hizo muy popular y que derivó en otras investigaciones en donde después se fueron afinando y se fueron construyendo a partir de esta clasificación varios instrumentos. El que yo recuerdo, que es un instrumento que presenta Valentín Escudero en un libro que se llama Familias, Evaluación e Intervención. Entonces, me parece que es un buen instrumento que está basado en estas ideas o en estas investigaciones
transaccionales. Gaby García nos dice, hola, buenas noches, disculpen, ¿de qué tema hablan? Estamos hablando del capítulo número 5, el concepto de los paradigmas familiares, del libro de Fundamentos de la Terapia Familiar, de Lynn Hoffman. Otra vez, bueno, Jacqueline Eguizábal, ¿a qué se refieren con continuo negentrópico? ¿En dónde viste ese continuo negentrópico? Ah, ok. Ya vi, en la misma figura, en la figura que presentamos recientemente del modelo de proceso interseccional, ahí se refiere con continuo negentrópico, que es la adaptabilidad. A eso se refiere. Bueno, tenemos más preguntas, Emanuel. A ver. Olivia Ortiz nos dice, ¿cuál es la terapia más eficaz para una comunicación y dinámica familiar más saludable y que aplique a todos los tipos de familia? Pues, ¿qué contestas ante eso? Pues bueno, creo que una terapia sistémica, una terapia familiar sistémica, cualquier modelo puede ayudar a facilitar una comunicación más clara, más directa y una dinámica familiar más saludable, es decir, pautas en la forma de organizarse y en la forma de relacionarse, pautas más satisfactorias. Entonces puede ser la terapia familiar sistémica. Sí, porque no es de que haya un tipo de familia y que en base a ese tipo de familia haya que usar un tipo de psicoterapia. Por ejemplo, alguien pudiera pensar que, no sé, una familia psicosomática que sea más candidata, por ejemplo, a psicoanálisis, ¿no? O abordajes psicoanalíticos por estar expresando en síntomas somáticos conflictos intrapsíquicos, ¿no? En realidad, la psicoterapia sistémica puede abarcar cualquier manifestación sintomática que esté dentro de un sistema. Porque sí, me ha tocado tener pláticas con profesionales que tienen esta idea, que esa idea pesa mucho en su pensamiento, que incluso que determinado tipo de patología es indicativo de un tipo de psicoterapia. Por ejemplo, si un paciente tiene trastorno obsesivo compulsivo, entonces tiene que recibir terapia cognitivo-conductual. Y creo que la pregunta de Olivia Ortiz va un poco hacia eso. Y es muy interesante porque también tiene que ver con la forma en que utilizamos las palabras, que a veces estamos sujetos a la tiranía del lenguaje, ¿no? Un poco parafraseando al grupo de Milán. Ajá, sí. Pero es muy curioso, por ejemplo, cuando un terapeuta abre sus servicios a la comunidad o debuta en abrir su consultorio, una de las primeras cosas que se debe de plantear es cómo vender sus servicios o cómo ofrecer sus servicios. Si el terapeuta dice, soy un terapeuta familiar, me anuncio como terapeuta familiar, las personas que van a llegar son personas que tienen problemas familiares. O podríamos pensar que eso daría a entender su
su uso de ese concepto, ¿no? Haces terapia familiar, entonces a lo que te dedicas es a atender a las personas que tienen problemas familiares, que no es forzosamente cierto. Exacto. Y que aún siendo terapeuta familiar, para poder ayudar, en mi caso que veo niños, a un chico, puedo trabajar con una familia que funcione bien en términos generales, como una manera de movilizar recursos y no estar viendo a una familia problemática, una familia con patología. Sí, sí, sí. Nos pasaba cuando íbamos iba con mis alumnos a las comunidades a llevar el servicio de psicoterapia, que al inicio nos publicitábamos o lanzábamos la convocatoria a terapia familiar, y las familias nos decían que no iban con nosotros porque no tenían problemas familiares, lo que tenían eran otro tipo de problemas. Y entonces cuando cambiamos a, en vez de terapia familiar, decíamos terapia psicológica, entonces ya abríamos la posibilidad de que cualquier problema, ya sea familiar, personal, individual o cualquier tipo de queja que llevara una persona o una familia, lo podíamos atender. Entonces fue mejor utilizar eso. Gaby García nos dice, la familia centrífuga es algo así como disfuncional y peligrosa. Bueno, así lo entiendo yo. Centrífuga como, un poco para entenderlo en los términos de las clasificaciones que hablábamos en el capítulo anterior, viene siendo la familia, es la familia desligada, la familia desvinculada. Es decir, familias en donde los miembros de este sistema actúan como si fueran planetas en órbitas distintas. Ortiz Araceli del Pilar nos dice todo muy interesante. Muchas gracias. Pero ¿cómo poder romper esas pautas? Claro, todavía no llegamos a ese tema. Lynn Hoffman todavía está presentando solamente las investigaciones. Nos estamos quedando a ese nivel. De hecho, yo pienso que la terapia familiar, más que componer, es de romper pautas. Romper pautas, sí. Ajá, entonces, cuando llega una familia a la sala de terapia, creo que antes que pensar en cómo voy a componer esta familia, así como a lo mejor un relojero que tiene que componer un reloj, ¿dónde empiezo a romper? ¿No? Porque si rompes las pautas, la familia como sistema se ve obligada a reordenarse y en ese proceso se da la curación. Entonces, a lo mejor tienes que romper un poquito aquí, romper un poquito allá, romper un poquito más acá y se puede dar un proceso de cambio muy interesante. Sí, mira, es muy... A las familias, yo no sé, yo nomás sé romper pautas y ya con esto me defiendo como terapeuta familiar. Es muy interesante, güey, porque recuerdo de algo que decía Claude Madanés, era que la terapia sistémica, bueno, en este caso el modelo de ella era la terapia estratégica se daba por saltos, y eran 3 saltos. El primero era ver danzar a la familia o ver las pautas de la familia en tu consultorio. El segundo salto era un salto de ruptura, es decir, hacer que la pauta se rompa. Entonces llevas a la familia a un estado crítico, un estado de caos, a un estado de confusión, a un estado
de absurdo. Podría ser porque Claude Madanés manejaba mucho el sentido del humor. Y el siguiente salto sería ya el salto en donde se hace el cambio, donde se consolida una nueva pauta. Una pauta más satisfactoria, una pauta más saludable o una pauta alternativa. Exacto. María Albina González León. Hola, buenas noches. Felicidades, doctores, por educarnos y por informarnos. Arely Rodríguez. La eficacia va de la mano con la predisposición al cambio de los miembros de la familia. Una técnica que descentraliza el problema es el modelo de 4 pasos de Minuchin. En lo personal me gusta. Habla del último libro que escribió Salvador Minuchin que se llama Evaluación de Familias y Parejas, que igual y hasta podría ser una buena propuesta para discutirlo aquí. Sí, no lo había pensado, pero puede ser, ahora que lo menciona Arely, una propuesta de siguiente libro a revisar. Pero ya nos tenemos que ir, Emanuel, ya se nos fue el tiempo. Sí, claro que sí. Hablando. La verdad es que ya hemos concluido con este capítulo. Este capítulo es un capítulo cortito. Podemos ir en la siguiente videotransmisión hacia el capítulo de la triada patológica. Perfecto, de acuerdo. Vamos a hablar de triadas. Muy bien. Bueno, pues nos vamos. Cuídense mucho. Nos vemos. Que estés bien, Emanuel. Bye. Gracias. Gracias a todos. Gracias.